Buenas tardes. Perdón que no me voy a levantar, voy a quedarme sentado con este pie aquí. Jugamos una jugada de fútbol y seguimos con dos personas leccionados hace 2 semanas, entonces estamos con dos personas de PNUD, del centro regional con discapacitados de momento. Entonces, yo soy Mathieu de Stroper, trabajo en el centro regional del PNUD en Panamá y estamos creando desastres también. Estamos apoyando una iniciativa con la Secretaría Nacional de Protección y Defensa Civil de Brasil en el fortalecimiento de una cultura de prevención y un fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección y Defensa Civil en Brasil. Ya he escuchado bastantes presentaciones bien interesantes sobre Brasil, no voy a repetir todo, pero voy a contextualizar un poco gestión de riesgos de desastres en Brasil, hablar un poco de la importancia del desarrollo de capacidades en gestión de riesgos de desastre y explicar qué procesos de desarrollo de capacidades en qué procesos de desarrollo de capacidades PNUD está acompañando la Secretaría Nacional de Protección y Defensa Civil de Brasil. Estas son unas imágenes del Atlas brasileiro, donde se ve es que en Brasil no hay desastres de súper gran magnitud, no son estos mega desastres, pero sí que hay varios tipos de amenazas y desastres que ocurren. En azul se ven las inundaciones, aquí abajo sequías en el nordeste y también en el sur del país y combinado con las inundaciones también hay un riesgo bastante grande de deslizamiento de tierra que, por ejemplo, como saben, en la región serrana, por ejemplo, de Río ha causado bastante daño y mortalidad. Bueno, según los números, siempre hay otras versiones, pero principalmente los desastres los afectados más importantes por los diferentes desastres es por causa de seca, inundaciones y después deslizamiento de tierra. Esta es una foto de Blumenau, si no me equivoco, sí, en Santa Catarina, donde se ve las situaciones de multi-amenaza. Puede ser inundación, puede ser deslizamiento de tierra, puede ser movimiento de barro. Aquí igualmente en Santa Catarina. Muchas presentaciones yo voy a decir mis colegas de Protección y Defensa Civil en Brasil, ya explicaron el Sistema Nacional de Defensa Civil, que cuenta con muchos agentes y voluntarios y que trabajan de momento más en preparación y respuesta. Sí que hay una apertura bastante grande para desarrollar las capacidades en gestión de riesgo, abriendo más a todo el ciclo de gestión de riesgo de desastres, entonces incluyendo prevención y respuesta. Haciendo eso y poniendo una buena estrategia de desarrollo de capacidades, SEDEC ha hecho una prioridad de fortalecimiento de su sistema de protección y defensa civil en Brasil. ¿Qué hay de especial en este sistema? Hay un poco the usual suspects, lo que esperamos, un consejo, la secretaría y según los niveles federativos en Brasil, también coordinadoras estatales, municipales y
como escuchamos en la presentación anterior, una muy importante presentación a nivel de las comunidades, que son los NUDECs o NUCDECs, los núcleos de protección y defensa civil. Y en algunos estados, pero este depende un poco de varios estados, hay iniciativas de crear núcleos también a nivel regional. En Río Grande do Sul es de abajo para arriba, en Espíritu Santo también hay una iniciativa igual, Sao Paulo ya tiene, en una manera u otra coordinadoras regionales. Lo que es más importante en Brasil es que los leyes y reglamentos han abierto un poco las puertas del sistema de protección y defensa civil a otros sectores y hasta hasta voluntarios, miembros de los ONGs, para que el sistema de protección y defensa civil puede ser visto como el sistema de gestión de riesgos a nivel de Brasil. Y esto es bastante importante, que todos los actores en gestión de riesgos de los desastres son considerados, según la ley 2608, como agentes y voluntarios del sistema. ¿Para qué es importante de abrir un poco las puertas al nivel de gestión de riesgos de desastres hacia la prevención y hacia la recuperación? Es por unos números bastante simples. En cada dólar que invertimos en prevención, ya no necesitamos, o por cada dólar que invertimos en prevención, ahorramos 7 a la hora de respuesta. Y en cada uno invertido en prevención, en medidas preventivas, en gestión correctiva y prospectiva, ahorramos 4 a 6 que no tenemos que invertir en preparación y respuesta. Entonces, esta es un poco una llamada para un esfuerzo adicional en prevención. Ahora voy a explicar brevemente, tengo un poco de... A ver. Paso rápido otra vez. ¿Por qué es importante ahora de pensar en gestión de riesgos, en desarrollo de capacidades, en gestión de riesgos de desastres? Primero, solo decir, si nosotros hablamos de desarrollo de capacidades, no pensamos solamente en formaciones. Sí que es importante, en Brasil sí que hay mucho. Tengo aquí colegas del CEPET de Santa Catarina también, que hacen toda una serie de formaciones bastante interesantes, pero capacitación es un concepto que va un poco más allí, que integra sistematización de buenas prácticas, intercambio, etc. Voy a explicar en un momento. Y no solo dirigido a los agentes, a los actores directos de protección y defensa civil, pero fortaleciendo sus capacidades, también vamos a fortalecer el sistema, el CIMDEC como un todo. Entonces, si pensamos en desarrollo de capacidades, pensamos también en las sensibilizaciones, por ejemplo, de actores claves. En Brasil, gestores y secretarías y gestores de protección, gestores municipais, que en muchos casos están vistos como... se nota que hay un desafío grande para facilitar los procesos de desarrollo, para los procesos de gestión de riesgos de desastres. En Brasil también hay una puerta abierta interesante, es de conectar pesquisa, investigación con la realidad de gestión de desastres en el terreno.
Si pensamos en procesos de desarrollo de capacidades a nivel internacional, se pueden recoger algunas lecciones aprendidas. Uno es que es evidente que siempre tiene que ser baseado en las debilidades y fortalezas identificados. Entonces estoy diciendo que es muy importante de empezar todo proceso de desarrollo de capacidades con un buen diagnóstico de necesidades de formación y de capacidades. Después que es importante de definir desde el principio la teoría del cambio. ¿Qué queremos atingir en 10 años, en 15 años? Por eso es interesante de formular una estrategia nacional de capacitación. También tiene que ser, yo soy del CNUD, pero tiene que ser liderado por el país. Entonces allí hay un rol importante de SEDEC de trabajar con los estados y de liderar este proceso de desarrollo de capacidades. No hay un modelo que podemos transferir. Hay varios países aquí en la región, Chile, México, que tienen experiencias muy interesantes en desarrollo de capacidades, con la construcción de academias, etc., pero no hay un modelo que se puede transponer así. Pero sí que para introducir un poco el tema de una escuela o de una academia de protección y defensa civil, sí que es importante de tener alguna estructura que puede liderar, que es responsable para capacitar, para dar apoyo a todos los estados, imagínate Brasil con 27 estados, y para hacer un monitoreo y evaluación apropiado. Entonces, este es un poco el proceso que hemos seguido también en nuestro acompañamiento de la Secretaría de Protección y Defensa Civil. ¿Cómo se ha hecho este proceso ahora en Brasil? Esta era la idea principal. La SEDEC dijo, ok, tenemos que trabajar más con las investigaciones, capacitación, aprovechar más del conocimiento que ya está a nivel de Brasil, aprovechar nuestra red de profesionales, poner estos profesionales más en contacto y facilitar el intercambio. Por eso hemos hecho todo un proceso de diagnóstico de necesidades de capacitación y de formación, con un sondeo, unas encuestas en que han participado más de 1.000 agentes en todo el país en Brasil, con talleres estaduales y entrevistas de personas claves. Baseado en eso, no voy a presentar todos los resultados de este diagnóstico, pero confirman un poco los puntos siguientes. Que hay una rotación en Brasil de agentes de defensa civil enorme. Entonces es casi imposible un sistema de capacitación, un sistema de desarrollo de capacidades tiene que tener una magnitud enorme para poder responder a la rotación de los agentes de defensa civil y de los gestores municipales. Hay unas necesidades evidentes, pero importantes, es alinear el lenguaje. Un ejemplo, mapeamiento de riesgo en cada municipio, en cada localidad en Brasil es entendido diferente. El uno habla de mapeamiento de riesgo cuando hace una visita de casa, otro hace realmente un mapeo, el otro está mapeamiento de las vulnerabilidades, el otro las amenazas, entonces hay una confusión enorme. Es importante de enfocar en los municipios, principalmente en los municipios menores, donde en Brasil hay hasta ahora pocos puntos focales, entonces también poco capacidad. Un desafío es sensibilizar los gerentes, los gestores municipales, los gestores públicos para facilitar este proceso de gestión de riesgo.
y claramente si el sistema cuenta con más de 85.000 agentes, hay una necesidad enorme de seguir capacitando a estas personas. También el diagnóstico ha identificado algunos cursos prioritarios que tienen que ser desarrollados para responder a esta demanda. Tiene cursos básicos, cursos específicos, formaciones de formadores, hasta diplomados, que seguramente con las universidades son muy buenas en Brasil, entonces que seguramente con las universidades se puede ir adelante bastante rápido en este tema. PNUD y SEDEC han desarrollado algunas formaciones más prioritarias. Paralelamente, repito, en varios estados y varios CPETs, por ejemplo, han desarrollado también cursos. Todavía no hay cursos suficientes en Brasil y formaciones suficientes u oferta suficiente para poder responder a la demanda. Entonces, de momento, yo noto que hay iniciativas paralelas. Pero la idea es que a lo largo SEDEC y las coordinadoras estaduales consiguen a uniformizar, armonizar un poco esta oferta formativa. Entonces, de momento hay un poco más de 11.000 personas que están formados por año en Brasil, agentes, pero por varias iniciativas, pero no siempre están bien armonizados. Hay cursos virtuales, cursos presenciales, hay pequeñas formaciones, hay formaciones de 5 días, hasta 3 meses. Pero allí hay un desafío bastante grande. Al final voy a dar una proyección de lo que debería hacerse para responder bien a las necesidades de formación. Para volver un poco al tema del proceso de desarrollo de capacidades, no solo piensan en formaciones, también hay intercambio de conocimiento, hay sensibilizaciones y cada uno tiene su público algo específico. Lo importante es que al final se puede poner en la práctica y que estas experiencias pueden ser intercambiadas. A veces uno piensa en un proceso de desarrollo de capacidades como un proceso muy largo. Sí que tienes que tener la visión a 10 años, a 15 años, pero pienso que se puede obtener resultado en bastante corto plazo. Otra vez mi colega del CPET de Santa Catarina habla de cuánto era 4.500 personas que van a formar este año en un curso básico. Esta iniciativa de PNUD con protección y defensa civil solo tiene 5 o 6 meses ahora. Ya formamos 1.225 agentes y voluntarios. En Brasil siempre tienes el desafío de la amplitud, de lo grande. Si ves allí, hay más de 5.000 municipios en Brasil. Ahí hay unos 800 municipios prioritarios. Nosotros con con esta iniciativa PNUD-SEDEC llegamos ya a casi 20% de los municipios prioritarios. A lo largo en un par de años, en un par de meses, podemos llegar a la mayoría de los municipios prioritarios. Bueno, hay diferentes cursos. Este curso que tenemos nosotros es un curso bastante participativo, y empieza, tiene como punto principal empezar a aprovechar de la riqueza que está con los participantes. Y está funcionando bastante bien. Entonces, tirar la riqueza, el conocimiento del grupo de participantes. Evidentemente, si SEDEC es una institución nacional, si ellos van a seguir
formando directamente, nunca vamos a llegar a un público grande entonces hay una estrategia necesaria en cualquier tipo de formación en Brasil, en mi opinión, es la formación de formadores, que puede tener varios niveles, pero lo importante es que al nivel estadual hay un grupo de formadores pronto, capacitado para formar a cualquier momento y de una manera continua todos los agentes y voluntarios de defensa civil. Este proceso en que PNUD está acompañando defensa civil tiene tres ejes grandes. Y este se consolida en una estrategia nacional de capacitación de defensa civil. Uno es capacitación, otro es apoyo a estados y otro es garantía de calidad. Sobre este eje 3, si no hay un buen control de calidad y no hay un monitoramiento, en mi opinión no hay que empezar a formar. Porque hay que tener este proceso de readaptar el curso completamente a las diferentes necesidades. Entonces, la estrategia de capacitación. Bueno, solo decir que la estrategia de capacitación tiene una visión al futuro, que puede llegar a consolidar esta estrategia en una escuela, una academia nacional de defensa civil, que puede apoyar todos los estados y coordinadorías estaduales en la planificación y la ejecución de actividades formativas. Nosotros calculamos que para realmente tener un buen un CIMDEC, agentes en el CIMDEC bien capacitados, que hay que formar más de 50.000 personas por año en una formación. Y este es bastante, los desafíos en Brasil son grandes y hay varias personas, hay varios brasileños. Invito a todo el mundo de seguir investiendo en estos sistemas de desarrollo de capacidades. Muchas gracias.